En este primer vídeo correspondiente al dominio climático periglaciar, veremos sus características fundamentales y las implicaciones que tiene el clima en la aparición de hielo en los suelos. El término periglaciar fue utilizado por primera vez en 1909 por el científico polaco Walery Lozinski para referirse a las condiciones climáticas y geomorfológicas de las zonas periféricas de los casquetes de hielo pleistocenos. Según las condiciones climáticas actuales, el dominio periglaciar afecta a las zonas polares, alcanzando latitudes más allá de estas. En general, se puede decir que comprende las latitudes entre los 50 y 90 grados, así como determinadas zonas de cordillera. Se excluye de este dominio el área ocupada por los casquetes glaciares que cubren la Antártida y Groenlandia. De esta forma, la superficie continental actual con dominio periglaciar está en torno al 15%. Las condiciones bajo las que se encuentra este dominio morfoclimático comprenden climas con temperaturas medias anuales inferiores a los 3 grados centígrados, mientras que las precipitaciones anuales son muy variables, entre los 100 y 1300 milímetros, ya sea en forma de agua, nieve o hielo. Una de las consecuencias de estas condiciones climáticas es la posibilidad de que una parte del suelo permanezca congelada durante todo el año. A esta fracción del suelo se la denomina permafrost. Es por esto que estas regiones con permafrost pertenecen a la criosfera, junto con los glaciares, las plataformas de hielo marino, etc. La vegetación es un factor importante a considerar en la geomorfología, ya que provee al sustrato de una cobertera que protege de la erosión y actúa como aislante térmico. En ambientes periglaciares esta es muy variable, pudiendo ser casi nula en zonas de montaña y de extremo frío. En regiones algo menos frías predomina la vegetación de bajo crecimiento, característica de la tundra, compuesta principalmente por hierbas, musgos, arbustos, etc., siendo frecuentes las zonas de turbera. En latitudes más bajas y de temperaturas algo más elevadas, aparecen grandes bosques con árboles de hoja perenne que conforman la taiga. Generalmente presenta poca biodiversidad arbórea, dominando la presencia de coníferas que resisten las condiciones climáticas. En conjunto, la tundra y la taiga retienen más de un tercio del carbono atrapado en los suelos del planeta, por lo que son importantes reguladores de la temperatura de la Tierra. El dominio periglaciar se caracteriza principalmente por la presencia de suelos helados. Como ya se ha mencionado, una parte del suelo puede permanecer congelada durante todo el año, la cual se denomina permafrost o pergelisuelo. Esto quiere decir que el agua presente en los poros del suelo está congelada. Por lo tanto, las partículas de minerales y materia orgánica que lo componen están cementadas por hielo. Esto les confiere a los suelos una alta dureza. En determinadas regiones, a pesar de presentarse las temperaturas lo suficientemente bajas, el porcentaje de humedad de los suelos es muy bajo, por lo que no llega a darse la formación de hielo. A estos suelos se les denomina permafrost secos. Los dominios periglaciares se caracterizan también por la existencia de ciclos térmicos de hielo y deshielo durante el año. Uno de los principales efectos de esto es que la parte más superficial del suelo se puede llegar a descongelar en las estaciones más cálidas, donde la temperatura ambiente es superior a 0 grados centígrados. A esta capa que se congela y descongela durante el año se la conoce como capa activa o mollisuelo, y tiene una implicación muy importante en la aparición de geoformas en estos ambientes debido a la deformación que sufren dichos ciclos. La profundidad a la que se desarrolla el permafrost viene determinada por el balance existente entre el calor geotérmico, es decir, el aumento de la temperatura con la profundidad debido al calor interno de la Tierra, y por otro lado, el calor intercambiado por el suelo en su superficie, que depende de la temperatura ambiente anual. La base de la capa activa se encuentra a una profundidad en la que se alcanza una temperatura máxima anual de 0 grados centígrados. Por debajo de este punto, el suelo no llega a descongelarse, por lo que se considera permafrost. En el punto en que las curvas de temperatura promedio anual máxima y mínima se unen, se localiza el nivel de amplitud anual cero. Este nivel marca la profundidad a partir de la cual los cambios de temperatura estacionales no tienen efecto en el suelo, y la temperatura del permafrost se rige exclusivamente por la variación debida al gradiente geotérmico de la Tierra. Por su parte, el límite inferior del permafrost se localiza a una profundidad en la que la temperatura supera los 0 grados centígrados como consecuencia de dicho gradiente geotérmico. Dependiendo de la temperatura, el permafrost puede alcanzar profundidades superiores a los 400 metros. En algunas regiones se desarrollan los talik, que
que son zonas del suelo localizadas dentro o en contacto con el permafrost, y que durante años pueden permanecer descongeladas. Esto es debido a la presencia de un aislamiento, como pueden ser masas de hielo líquida en superficie o vegetación, que hacen que su temperatura no baje de los 0 grados centígrados en ningún momento y por lo tanto no se congelen. Cuando la continuidad del permafrost en profundidad supera el 80%, se denomina permafrost continuo. Permafrost discontinuo si la continuidad del mismo está entre el 80 y el 30%, mientras que si es inferior al 30% se denomina permafrost esporádico. El espesor de la capa activa también varía, pudiendo no existir en zonas muy frías o ser de varios metros en zonas de temperatura más moderada. Los taliks, por su parte, pueden ser abiertos cuando no están completamente rodeados por permafrost, cerrados cuando son masas de suelo sin congelar dentro del permafrost, y taliks directos cuando están confinados lateralmente por permafrost, pero no en superficie ni en profundidad. Dentro de los suelos periglaciares es frecuente la aparición de acumulaciones de hielo masivo. A diferencia del permafrost o de la capa activa cuando está congelada, donde el hielo está cristalizado en los poros del suelo, en estas ocasiones aparecen en forma de masas formadas únicamente por hielo. La aparición de estas suele ser detonante de la deformación del suelo, dando lugar a distintas morfologías. Estas masas de hielo pueden aparecer por distintos procesos. Por ejemplo, pueden tener un origen glaciar, siendo masas de hielo que originalmente formaban parte de un glaciar preexistente que ha quedado recubierto por sedimentos. Las capas de hielo o auface son acumulaciones de hielo que presentan una laminación en capas debido a flujos sucesivos de agua que se congelan, principalmente durante el invierno. Generalmente se dan en superficie, pero pueden aparecer bajo un horizonte superficial del suelo al ser recubiertos por este. Se dan por flujos de agua subterránea o de arroyos al circular sobre el hielo ya existente y congelarse, generando bloques de hielo en capas. Los lentejones de hielo son masas que aparecen a raíz de la segregación de agua de los poros del suelo. El congelamiento de esta va dando lugar al crecimiento paulatino de cuerpos de hielo masivo dentro del suelo. Las cuñas de hielo tienen su origen en la formación de grietas verticales que atraviesan la capa activa y el permafrost. Las fracturas se generan en invierno por la contracción del suelo. El agua penetra en esta y se congela, quedando rellena de hielo. La capa activa recupera su estructura debido a que se descongela durante el año, y cuando llega el invierno vuelve a formarse la fracturación y la congelación. La repetición anual del proceso da lugar al ensanchamiento de la masa de hielo, adquiriendo con el tiempo una forma de cuña. Igualmente se da una deformación en la capa activa. Este ciclo se puede repetir durante decenas e incluso cientos de años. Los hielos de pingo o hidrolacolitos son masas de hielo con morfología plano-convexa. Se generan por la congelación del agua infiltrada en la capa activa cuando no está congelada. El agua puede ser procedente del flujo de las aguas subterráneas o provenir de una masa de agua superficial, como lagos, etc. En este caso, el agua se infiltra atravesando la capa activa y se congela en contacto con el permafrost, creciendo paulatinamente. El dominio periglaciar igualmente se caracteriza por la presencia de regiones con coberteras de nieve, al menos durante un periodo largo dentro del año. La capa de nieve propicia una acción aislante entre la atmósfera y el suelo, limitando las fluctuaciones de temperatura de este y a su vez aportándole humedad. Los cambios estacionales que afectan a la nieve hacen que el agua se infiltre en el suelo y se favorezcan en este los ciclos de hielo-deshielo. Ocasionalmente, el derretimiento de las capas de nieve en épocas estivales puede producir intensas inundaciones. En la segunda parte de este tema correspondiente al dominio periglaciar, hablaremos de los procesos que predominan según estas condiciones climáticas, de las principales geoformas que se desarrollan, así como del efecto del calentamiento global en estas regiones.